Sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Una sola Tierra. En esta ocasión te estaremos hablando sobre la crisis climática en el año 2022. Descubramos la causa y por qué es importante ser conscientes de que solo existe una sola Tierra. El día de hoy les acompaña Viviana Caballero, Mario de Gracia y mi persona Alice Fernández. Y el motivo por el cual estamos haciendo este podcast, los estudiantes de tercer año de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Panamá, es crear conciencia sobre el cuidado que debemos darle a nuestra casa común y el hecho de que la estamos destruyendo muy rápidamente. Para comprender un poco el tema debemos entender qué es la crisis climática. Tenemos que entender que es nuestro presente. Es un reto global que no tiene fronteras, nos afecta a todos y que para combatirlo se requiere del trabajo coordinado por partes de todos los países, si queremos subsistir. Hay que tener dos conceptos bastante claros y esos son los de cambio climático y calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. El cambio climático se produce con otro participante importante y esos son los gases de efecto invernadero. Estos se encuentran naturalmente en la atmósfera terrestre. Podemos mencionar algunos ejemplos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono. Estos gases, en la proporción adecuada, cumplen con su cometido, el de permitir el calentamiento o enfriamiento de manera natural de la Tierra, pero es cuando entra la mano del hombre y los produce en exceso que empieza el problema. Así es, Mario. De hecho, debemos entrar un poco en lo que es el momento preciso en el que inició este proceso. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, es decir, las actividades agrícolas descontroladas, la deforestación, la utilización de combustibles fósiles, la contaminación del aire, entre otras actividades, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Alice, ¿tú conocías de estos gases? ¿Habías escuchado de ellos? Bueno, realmente solamente se tiene conocimiento de las emisiones de carbono que hacen las fábricas y los tubos de escape de los coches. También nuestro CO2, el que producimos en nuestra respiración. Y mucho se nos habla del tema de que los árboles son quienes purifican este CO2 y lo convierten en oxígeno y todo este tipo de temas. Pero todos los gases que acabas de mencionar no se tiene conocimiento de que existen. Tampoco generalmente se tiene el conocimiento de que existen a niveles tan elevados y de que pueden estar afectando nuestra salud día tras día. Así es, y esta desproporcionada cantidad de gases o de emisiones de carbono que hay en la atmósfera son las que propician ese calentamiento global. Entonces vamos a revisar un poco las consecuencias también que puede tener esto en nuestro planeta. Bueno, y así es, las consecuencias son muy variadas. Generalmente cuando pensamos en consecuencias, ¿qué pensamos? Se están muriendo los osos polares, hay deshielo de los polos, hay sequías, hay exceso de lluvias, todo este tipo de temas que tocamos, que nos dicen en las escuelas, en los diferentes programas, pero va más allá. El cambio climático supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los cambios del efecto climático intensifican la competencia por recursos como la tierra, los alimentos y el agua, exacerbando las tensiones socioeconómicas y cada vez con mayor frecuencia provocando desplazamientos masivos. El clima es un multiplicador de riesgos que empeora los desafíos ya existentes. Las sequías en África y América Latina alimentan directamente los disturbios políticos y la violencia. Esto influye en las migraciones. Ahora, el Banco Mundial estima que, si no se toman medidas, más de 140 millones de personas solamente en África subsahariana, América Latina y Asia Meridional se verán obligadas a emigrar dentro de sus regiones para el año 2050. Dos de las últimas consecuencias que vamos a mencionar son la pérdida de medios de vida. La meteorología extrema produce pérdida de cultivos, de ganado y por lo tanto afecta al medio de vida de muchas personas en el mundo, lo que nos lleva a nuestra última consecuencia, que sería la movilidad de las personas. Todo lo anterior produce grandes desplazamientos de personas como consecuencia del clima. Se habla de desplazados climáticos para referirse a todas aquellas personas que tienen que abandonar el lugar en el que viven por causa de una sequía o un desastre natural, entre otros motivos. Existen muchas evidencias científicas que demuestran las graves causas y consecuencias del cambio climático en nuestro planeta.
Por eso, es hora de abrir los ojos ante esta inminente realidad y comenzar a luchar para construir un mundo mejor. Para caer un poco en el tema de actualidad, hay que mencionar que la Organización de las Naciones Unidas estableció un panel intergubernamental sobre el cambio climático y ha publicado la tercera parte del informe de evaluación que hace periódicamente, generalmente se hace año con año, y este último pues evidencia que el tiempo para la acción es ahora si se quiere limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Para ello, las emisiones de gases de efecto invernadero deben de disminuir drásticamente esta década. Y es que para mitigar esas consecuencias que hemos mencionado, es importante reducir todas esas emisiones que producimos actualmente. La comunidad científica coincide en señalar que los próximos años son críticos en los escenarios de diversas regiones del planeta para limitar el calentamiento aproximadamente a esos 1,5 grados que nos mantengan dentro del margen de seguridad. Para lograr esto es necesario que se reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero a escala global un 43% a más tardar en el año 2030. Por otra parte, también sería necesario reducir el metano en alrededor de 1/3. Y aunque esto suceda, es casi inevitable que se supere temporalmente este umbral de temperatura, pero podría alcanzarse quizá a finales de siglo. Bueno, hemos hablado de la situación global del cambio climático, pero hemos pensado Panamá, cómo está en cuanto a cambio climático, calentamiento global y todas estas situaciones que nos afectan directamente. Día con día, los panameños nos quejamos de que no sabemos si salir con un paraguas o no, porque no sabemos si va a llover o no. Decimos en modo de broma, el clima de Panamá es loco porque todo el tiempo cambia. ¿Pero por qué cambia? ¿Realmente cambia porque estamos en un área de trópico o es una consecuencia del calentamiento global? Yo apunto más hacia lo segundo. Y es que si bien el aporte del país a las emisiones globales es prácticamente inexistente, en torno al 0,02%, Panamá es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias ya están dejando sentir en todo el globo en forma de temporales, sequías, aumento de las temperaturas y otros eventos meteorológicos extremos. Para hablar en el caso de Panamá, recuerdo perfectamente hace unos años, y realmente no tengo conocimiento de si actualmente ocurre, pero el fenómeno del niño y de la niña, que habían sequías o muchas lluvias que afectaban directamente en nuestros platos de comida, ya que había inundaciones, había sequías y ambas mataban las plantitas que comían los ganados que nosotros consumimos. Panamá es parte del NDC Partnership, que es una iniciativa global lanzada en la 22ª Conferencia de las Partes en Marruecos y que tiene como objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso al conocimiento técnico y al apoyo financiero que necesitan para alcanzar los objetivos climáticos. Los puntos focales nacionales para esta asociación son el Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente, y el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, además de la Secretaría Nacional de Energía. Los dos sectores priorizados en la contribución panameña son el sector de energía para las metas de descarbonización de la matriz de generación eléctrica y los cambios del uso de suelo. Así es, continuando con el tema de Panamá, la meta actual es clave. No debemos de pasar el umbral que representa un calentamiento de 1,5 centígrados. Si el planeta llega a calentarse de esa forma, obviamente a Panamá pues también traerán esas repercusiones que, para dividirlas, la primera de ellas sería que no tendríamos agua para beber. Disminuirían los recursos hídricos de regiones secas de latitudes medias y en los trópicos secos debido a las menores precipitaciones de lluvia y la disminución de la evapotranspiración, y también en áreas surtidas, en este caso en Panamá. También nos afectaría mucho, como Alice lo mencionabas, en la agricultura y la seguridad alimentaria de nuestra nación, ya que habría impactos en los ecosistemas de tundra, de bosques boreales y de regiones montañosas por su sensibilidad al incremento de la temperatura. Por su parte, en los ecosistemas de tipo mediterráneo, yéndonos un poco a la parte global, por la disminución de lluvias, en aquellos bosques pluviales tropicales donde se reduzca la precipitación, en los ecosistemas costeros como manglares y marismas por diversos factores. Precisamente Panamá está situada en el trópico global, así que estas repercusiones serán severas aquí, especialmente la seguridad alimentaria, ¿no? Nuestra producción de alimentos, el suelo puede cambiar, la forma en que cultivamos nuestros alimentos se puede ver afectada
Incluso recientemente se hizo un estudio acerca de los árboles de Marañón, que por qué no dan sus frutos, y el estudio concluía que la alta temperatura por las noches había precipitado la propagación de hongos a estos árboles que impedían que se reprodujeran y que cultiváramos el marañón. Los últimos años ha habido un progreso, pero la investigación sigue en curso, ellos siguen tratando de darle seguimiento anualmente, así que esto es una de las consecuencias. Ha sido afectado, por ejemplo, una especie como la de los árboles de marañón. También pues otras producciones de alimentos pueden verse afectadas. Entonces es muy importante este punto para Panamá por esa situación de estar en el trópico global. Sí, de hecho, en conjunto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda para el 2050 que beneficiará a las 10 provincias, y esto es muy interesante porque en dicho documento se encuentran las consecuencias y los beneficios que nos traería a nosotros como población, sobre todo porque es muy importante reconocer cuáles son las problemáticas específicas que debemos mejorar en nuestro país. Así es, Viviana, y bueno, la ciencia nos dice que el cambio climático es irrefutable, pero también nos dice que no es demasiado tarde para detener su avance. Harán falta transformaciones fundamentales en todos los aspectos de la sociedad: el cultivo de los alimentos, el uso de la tierra, el transporte de mercancías y el fenómeno de nuestras economías. Y es que si bien la tecnología ha contribuido al cambio climático, las tecnologías nuevas y eficientes pueden ayudarnos a reducir las emisiones netas y a crear un mundo más limpio. Ya hay soluciones tecnológicas disponibles para más del 70% de las emisiones actuales, y en muchos lugares la energía renovable es la fuente de energía más barata y los coches eléctricos están a punto de generalizarse. Para culminar, no nos cabe más que decir que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo: el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Pero todavía hay esperanzas. Y es por eso que en el próximo episodio les estaremos hablando sobre cómo desarrollar una sociedad sostenible. Esperemos nos puedan sintonizar. Recuerden que solamente tenemos una sola tierra. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram. Allí podrás consultar todas las referencias de este episodio. Síguenos, @comunicación y ambiente.